Los acontecimientos tras el intento de asesinato de Donald Trump siguen siendo trágicos. Después de que el FBI identificara a Thomas Crooks como el tirador, el foco de la investigación se centró en la búsqueda de un motivo. Hay algo que tenemos que preguntarnos. ¿Los padres del tirador se enfrentan de alguna manera a una responsabilidad legal? Cuando los investigadores rastrearon el rifle AR-15 utilizado por Thomas Crooks hasta su padre, las cosas solo empeoraron a partir de ahí. ¿Por qué querría su hijo matar al presidente? Atrás, sin comentarios. Al parecer, en un vídeo viral, el padre de Thomas Crooks, Matthew Crooks, se enfrenta a la ira del FBI tras el insólito intento de su hijo de asesinar a Donald Trump. En este vídeo, desvelaré el nuevo e impactante vídeo del FBI torturando al padre del tirador de Trump. Pero tengo que advertirle, este no es para los débiles de corazón. Consecuencia o justicia. Cada día que pasa desde que Thomas Crooks fue identificado como el tirador en el intento de asesinato de Donald Trump, su familia no conoce la paz. En un espantoso vídeo viral, se ve al FBI torturando al padre del tirador. La pregunta que todo el mundo se hace es, ¿por qué hacen esto? Apenas 7 horas después del intento de asesinato de Donald Trump, el tirador, que murió en un contraataque del contraasesino del servicio secreto, fue identificado por el FBI como Thomas Crooks. Thomas Crooks, de 20 años, implicó a su padre en este lío al utilizar un AR-15 comprado por su padre para provocar el caos en el meeting de Butler de Donald Trump el 13 de julio de 2024. Desde que comenzó la investigación, la gente se pregunta, ¿los padres del tirador se enfrentan de alguna manera a una responsabilidad legal? Déjenme explicarles el nivel de involucramiento del padre de Thomas Crooks en este caótico evento. La investigación del arma homicida usada por Thomas Crooks reveló que el padre de Thomas, el señor Matthew Crooks, está vinculado al arma. Las autoridades dicen que una huella online vincula al padre del tirador con el mercado de armas. La investigación descubre que la huella digital del señor Matthew Crooks es mínima, pero algunos de sus pocos rastros en línea lo conectan con un mercado en línea donde se venden armas. Anteriormente, se informó de que el señor Crooks y su hijo Thomas eran miembros del Clerton Sportsman Club, un campo de tiro en el centro de la ciudad donde viven. Pero aquí está la parte interesante. El rifle estilo AR-15, utilizado por Thomas Crooks, es un arma popular entre los tiradores en masa en América. La utilizada por Thomas Crooks estaba registrada a nombre de su padre, y era una de las 20 armas registradas a nombre de su padre, según los investigadores. Según el Washington Post, casi 1 de cada 20 adultos posee un AR-15 en Estados Unidos. En Pensilvania, se exige la comprobación de antecedentes para las armas largas compradas a un vendedor de armas de fuego, pero no se exige a un vendedor privado. Hoy, el arma en el centro de innumerables polémicas por tiroteos masivos en Estados Unidos se utiliza en el intento de asesinar al expresidente Donald Trump. Un funcionario del FBI dijo que la oficina cree que el rifle, que utiliza munición 5.56, fue comprado legalmente por el padre de Crooks, Matthew Crooks. El funcionario dijo a los periodistas que no sabía si Crooks tenía permiso para usar el arma ese día. Por otra parte, parece que Thomas Crooks utilizó el arma ese día sin el conocimiento de su padre. Al enterarse de la noticia del ataque de Thomas al expresidente, el señor Crooks exclama, ¿qué demonios está pasando? Es muy probable que el padre de Thomas Crooks no supiera nada de los planes de su hijo para sembrar el caos en el meeting. Según fuentes de la CNN, Thomas Crooks llegó al lugar del meeting a media mañana, inspeccionó la zona y regresó a su casa, donde consiguió el AR-15 de su padre. Su padre había dicho a los investigadores que pensaba que Thomas se dirigía al campo de tiro, mientras que Thomas había ido a una armería local a comprar munición, tras lo cual se dirigió de nuevo a la manifestación. A raíz de la investigación, se descubrió que el padre de Thomas Crooks había llamado a la policía y les había advertido sobre su hijo. La llamada se registra como una de las varias señales de alarma de seguridad durante el mitin de campaña. El padre de Thomas Crooks llamó a la policía porque estaba preocupado por el paradero de su hijo, que desapareció junto a un AR-15 que le pertenecía. No está claro lo que el padre de Crooks dijo a la policía, pero expresó verdadera preocupación por la seguridad de su hijo. Al mismo tiempo, Thomas Crooks se encontraba en el mitin paseándose de un lado a otro, eludiendo a los agentes de seguridad entrenados para ejecutar su plan mortal. Los medios de comunicación están comparando el caso de Thomas Crooks con el de Ethan Crumbley, el tirador en masa de la escuela de Oxford. En este caso, Ethan Crumbley, de 15 años en aquel momento, fue condenado por múltiples cargos de asesinato. Mató a 4 alumnos e hirió a 7 personas, entre ellas un profesor. En este caso concreto, los padres de Ethan Crumbley, Jennifer y James Crumbley, fueron acusados de homicidio involuntario y condenados a 10 años de prisión.
Los Crumbley fueron acusados de no asegurar un arma en casa y de actuar con indiferencia ante los signos de trastorno mental de su hijo. La juez del condado de Oakland, Cheryl Matthews, que presidió el caso, declaró: «Estas condenas confirman actos repetidos o falta de actos que podrían haber detenido un tren desbocado que se aproximaba». La juez explicó que los padres fueron imprudentes y negligentes. No podían evitar que su hijo hiciera mal uso de un arma. Sin embargo, dejaron un arma en la casa sin supervisión. Sin embargo, debemos recordar que hay una diferencia obvia entre los dos casos. Mientras que Ethan Crumbley tenía 15 años, un menor según la ley, Thomas Crooks era un adulto de 20 años. En el primero, los padres son legalmente responsables de las acciones de sus hijos, pero en el segundo, los padres no están obligados por la ley. Mientras la investigación sigue su curso, el padre de Thomas Crook fue visto en público por primera vez desde el trágico incidente que perpetró su hijo. Fue abordado por unos periodistas cuando salía de un supermercado al que había ido a comprar alimentos. Los curiosos reporteros presionaron para conocer los avances de la investigación y el grado de implicación del señor Crooks en el caso. El señor Crooks no estaba interesado en hablar con los reporteros sobre la investigación, pero ellos no se lo permitieron. ¿Por qué querría su hijo matar al presidente? Atrás, sin comentarios. ¿Hubo alguna señal de advertencia, Matthew? Sin comentarios. Todo el mundo quiere saber si hubo señales de advertencia, pero el señor Matthew Crooks se le aconsejó mantener la boca cerrada y mantenerse alejado de los periodistas. Explicó que la familia daría a conocer una declaración cuando su equipo legal lo considere oportuno, pero hasta entonces no tiene ningún comentario. Fue un comentario inteligente, porque en situaciones como esta, en las que la familia está en el punto de mira y es probable que sea investigada, lo mejor es evitar a los periodistas. A primera hora de hoy, agentes del FBI han hablado con personas dentro de la casa de los Crooks, aquí en Bethel Park, y después se han dispersado y han intentado hablar con los vecinos. Todo ello en un esfuerzo por averiguar lo que todos queremos saber. ¿Qué motivó a este joven a intentar matar al presidente? A principios de la investigación, el FBI visitó la casa del señor Matthew Crook para buscar pruebas y vínculos que ayudaran a arrojar luz sobre su investigación. Hasta ahora, la investigación se ha centrado en la búsqueda de un motivo de por qué Thomas Crooks quería muerto al expresidente. Sin embargo, el curso de los acontecimientos cambió cuando las autoridades sospecharon que Thomas estaba construyendo una bomba en su casa. Las autoridades pidieron inmediatamente a los vecinos que evacuaran sus casas por seguridad. La policía estatal nos dijo inmediatamente que teníamos que evacuar nuestra casa, lo cual era obviamente necesario. Pero realmente fue un inconveniente. Pero aparte de eso, no llegamos a ver mucho del caos que estaba sucediendo aquí durante ese tiempo, porque no estábamos aquí. Explicó que la familia de Thomas Crook parecía muy guay y simpática, pero que no tenía ni idea de las cosas que pasaban dentro. También dijo que Thomas Crook siempre andaba por el barrio como cualquier otro chico normal y que no era conocido por ningún tipo de notoriedad. ¿Quién es Thomas Crooks? Lo que pasó. Tras el intento de asesinato de Donald Trump en su meeting de Butler, Pensilvania, el FBI, 7 horas después, identificó al tirador como Thomas Matthew Crooks. Thomas Crooks, de 20 años, vivía con sus padres en Bethel Park, Pensilvania, a unos 80 kilómetros de la zona del mitin. Aunque la investigación sigue en curso para descubrir información en profundidad sobre los antecedentes de Thomas Crooks, la información que voy a verter a continuación puede ser suficiente. La investigación reveló que Thomas Crooks fue un chico brillante durante sus días en el instituto. Ganó un premio de $500 por sus logros en matemáticas y ciencias en el Instituto Bethel Park. Después de graduarse, trabajó en una residencia de ancianos, y los vecinos no entendían cómo había pasado de ese chico prometedor a este chico en la azotea con el objetivo de matar al expresidente. Sí, mira, ahí está. Fácil porque tenemos millones y millones, oficial, de personas en nuestro país que no deberían estar aquí, gente peligrosa, criminales. El 13 de julio de 2024, Thomas Crooks hizo un tweet en El Tiempo. Estuvo a punto de cambiar el curso de la historia desde una azotea donde se había colocado para asesinar al 45º presidente de América y abanderado del Partido Republicano en las próximas elecciones generales. Thomas Crooks se abrió paso sigilosamente entre los miles de simpatizantes que acudieron al mitin de campaña de Donald Trump en Butler, Pensilvania. A diferencia de cualquier otra persona que llegó a la fiesta con pancartas y caras felices, Thomas Crooks pisoteó los parámetros del mitin con un telémetro, un rifle estilo AR-15 y explosivos en su coche. ¿Cómo consiguió burlar la no tan estricta seguridad con estas obvias amenazas de seguridad sigue siendo objeto de análisis hasta el día de hoy? Pero, por ahora, déjenme contarles sus planes tácticos. La CNN informó que Thomas Crooks llegó al lugar del mitin a media mañana antes que nadie,
inspeccionó el parámetro del mitin y condujo de vuelta a casa, donde obtuvo el AR-15 de su padre. Su padre había dicho a los investigadores que pensaba que Thomas se dirigía al campo de tiro del Clerton Sportsman Club, donde ambos se habían inscrito para practicar el tiro. Considerando que Thomas tenía un plan traicionero para ejecutar esa noche, se ramificó en una tienda de armas local y compró munición, después de lo cual se dirigió de nuevo al lugar del rally. Alrededor de las 5:40 p.m., el plan táctico de Thomas Crooks comenzó a tomar forma en los acontecimientos del día. Se informó de que la policía local vio a una persona de interés más tarde identificada como Thomas Crooks, sosteniendo un telémetro en la entrada del lugar del mitin. En caso de que no sepas lo que es un telémetro es un pequeño dispositivo utilizado a menudo por francotiradores y artilleros que proporciona una distancia exacta a objetivos situados más allá de la distancia de los disparos a bocajarro. Misteriosamente, Thomas Crooks escapó a la vista de la fuerte seguridad de la entrada y pronto se perdió de vista. No he conocido a Thomas personalmente, pero podría decir, por los informes que he leído, que Thomas se mueve como una serpiente verde en hierba verde. Un antiguo agente del FBI declaró que la descripción del sospechoso se había comunicado a los agentes de seguridad y que se le estaba buscando. Sin embargo, cuando Donald Trump llegó en su caravana, esta actualización de seguridad no fue transmitida a su equipo de seguridad. Sin embargo, más adelante en la investigación, se descubrió que Thomas Crooks fue visto en los parámetros de la manifestación 20 minutos antes de que se efectuara el primer disparo contra el expresidente. Se le puede ver caminando, aislado y libre, como si fuera ajeno al terror que estaba a punto de desatarse en suelo americano. Esto ocurrió momentos después de que la seguridad de la entrada informara de que el sospechoso visto portando un telémetro escapó a su vista. Los investigadores también descubrieron que ese mismo día, Thomas Crooks voló un avión no tripulado sobre el parámetro de rally. Con la ayuda del avión no tripulado, que fue capaz de obtener una vista de águila de la zona de concentración, que le permite ejecutar sus planes con un aparente grado de precisión. Las fuentes dijeron a los investigadores que Thomas Crooks voló el dron unas horas antes del tiroteo. Sin embargo, esto es lo que más me interesa. Todos sabemos que las autoridades siempre prohíben los vuelos de drones sobre las zonas que están asegurando. Me enteré de que la Administración Federal de Aviación restringió temporalmente los vuelos sobre los parámetros del mitin de Trump en cumplimiento de esta política. Irónicamente, se informó que Thomas Crooks voló su dron durante más de 1 hora y 55 minutos ese día. ¿Cómo se explica eso? No está claro cómo los investigadores se enteraron de los vuelos de drones, pero todos sabemos que los drones están programados para dejar rastros electrónicos de sus trayectorias de vuelo, por lo que los investigadores pueden sancionar fácilmente este registro de la compañía de drones. En este momento, Crooks estaba en la azotea, mirando directamente a los acontecimientos del día, y me di cuenta, le encantó lo que vio. Justo antes de que lloviera el terror de las balas sobre la multitud, se informó de que un oficial de la ley local vio a Thomas Crooks en la azotea del edificio. Sin embargo, eso no salvó el día. La investigación descubrió que Thomas Crooks apuntó al agente de la ley local con su rifle, haciendo que el hombre perdiera el control. El agente se agarró al borde del edificio para poder mirar, y según me ha contado, el tirador se giró, apuntó al agente con el rifle. El agente hizo un movimiento defensivo, se agachó, cayó y perdió el agarre al edificio. En ese sentido, los investigadores iniciaron una investigación para determinar si el acceso a la azotea se había cerrado correctamente. Pero creo que lo que llama la atención es que hay tiempo suficiente para que Thomas Crooks fuera atrapado, dado que apuntó con el rifle al policía que estaba en el tejado, pero no apretó el gatillo, lo que debería haber hecho saltar la alarma de seguridad. Pero no sonó ninguna alarma. Esto ocurrió momentos antes de que el tirador efectuara su primer disparo. Los acontecimientos del día se tornaron trágicos cuando Donald Trump, el principal objetivo de Thomas Crooks, subió al escenario para pronunciar su discurso de campaña. En esos minutos, cuando apenas habían transcurrido 5 minutos del discurso de Trump, Thomas desencadenó las primeras ráfagas de disparos que alcanzaron a Donald Trump en el aire. Antes de que el expresidente pudiera darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, el tirador envió la segunda ronda de disparos. Una de estas balas falló en la cabeza de Donald Trump con una mínima posibilidad. Por desgracia, alguien murió a causa de este ataque. Anoche perdimos a un compatriota de Pensilvania, Cory Comperatore. Le pregunté a la esposa de Cory si estaría bien que compartiera que hablamos. Me dijo que sí. También me pidió que compartiera que Cory murió como un héroe. Tras los trágicos sucesos, la policía identificó al fallecido como Cory Comperatore, de 50 años, antiguo jefe de bomberos de la Compañía de Bomberos Voluntarios de Buffalo Township, en Pensilvania. Testigos presenciales dijeron que el último momento de Cory fue épico, ya que murió protegiendo a su familia de las balas perdidas.
El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, describió a Comperatore como un héroe. Murió como un héroe porque recibió las balas que iban en dirección a su mujer y su hija. Su esposa Helen habló sobre su difunto marido. Dijo, «Es mi héroe». También compartió las últimas palabras de Corey. Solo dijo, «al suelo». Eso fue lo último que dijo. Sin duda, echaremos de menos a Corey. Otros 2 asistentes al mitin resultaron heridos. La Policía Estatal de Pensilvania ha identificado a las otras 2 víctimas como James Copenhaver, de 74 años, de Moon Township, Pensilvania. Su familia agradeció las muestras de cariño y apoyo recibidas, mientras se recuperaba de lo que describieron como una lesión que puso en peligro su vida. Por otra parte, David Dutch, de 57 años, de New Kensington, necesitó 2 intervenciones quirúrgicas tras recibir un disparo en el órgano hepático y en el pecho. Por desgracia para Thomas Crooks, sus planes se alteraron al terminar. Perdió la oportunidad y Donald Trump, en su lugar, mató a un objetivo no previsto. Sin embargo, en esas décimas de segundo, mientras seguía disparando a la multitud, el francotirador del servicio secreto mató a Thomas Crooks en un contraasesinato. A partir de ese momento, los titulares dieron un giro simultáneo. El mundo entero no pudo absorber la onda expansiva que recorrió la espina dorsal de todos los que presenciaron el petrificante momento. El FBI inició inmediatamente una investigación sobre el móvil del tirador. A día de hoy, no hay muchas pruebas sobre el incidente que conecten a los investigadores con el motivo real de Thomas Crooks. Sin embargo, les diré esto. Thomas tenía en su teléfono fotos del expresidente republicano, del presidente Joe Biden y de otros funcionarios, entre ellos el fiscal general Merrick Garland y el director del FBI Chris Wray. No está claro por qué Thomas tenía estas fotos guardadas en su teléfono. Sin embargo, los investigadores están especulando que Thomas guardó estas fotos como un objetivo potencial para un posterior asesinato. Es lógico que las personas seleccionadas sean funcionarios de alto perfil afiliados a su objetivo, Donald Trump. El director del FBI reveló que el motivo de Thomas Crooks para el intento de asesinato de Donald Trump no es concluyente y ha sido difícil de evaluar, dado que no tenía antecedentes penales tangibles. Sin embargo, la investigación desvela que hace 5 años, Crooks publicó un torvo mensaje en la plataforma de mensajería de la escuela que alarmó a sus compañeros para que faltaran a clase ese día, temiendo por su seguridad. Los antiguos compañeros de Crooks recordaron que, aunque era un solitario, una vez publicó «No vengas mañana al colegio» y otros mensajes crípticos que daban a entender que iba a poner bombas en el baño de la cafetería. Afortunadamente, el incidente fue evitado por las autoridades escolares. Me preocupa especialmente cómo un chaval de 20 años pasó de estas insignificantes amenazas a la seguridad a organizar un audaz atentado contra el 45º presidente de los Estados Unidos de América. Algo no cuadra. Investiguemos esto. ¿Por qué Donald Trump? Esta foto icónica fue tomada justo después del intento de asesinato. La foto retrata a Donald Trump empuñando un puño en señal de victoria mientras escapaba de la muerte. Este día nunca se olvidará en la vida del expresidente republicano, y tampoco Estados Unidos podrá olvidar jamás otro intento de asesinato contra una figura de primer nivel como Donald Trump. Estuvo tan cerca de la muerte que la bala le besó la punta de la oreja. El expresidente habló sobre el intento de asesinato desde el punto de vista de una víctima por primera vez desde el trágico suceso. Como ya saben, la bala del asesino estuvo a 1/4 de pulgada de quitarme la vida. Mucha gente me ha preguntado qué pasó. Cuéntenos qué pasó, por favor. Explicó que es posible que no vuelva a hablar del incidente debido al trauma que supone hablar de ello. Se ve a Donald Trump con un vendaje en la oreja afectada. Dio las gracias a Dios por salvarle la vida y saludó a sus seguidores, a los que calificó de valientes, que no se asustaron ante el tiroteo. Explicó que si hubieran entrado en pánico, la situación habría provocado la pérdida de muchas vidas por estampidas y similares. Como era de esperar, la grave negligencia del servicio secreto en materia de seguridad no pasó desapercibida. El servicio secreto fue objeto de un intenso escrutinio por su papel en el intento de asesinato de Donald Trump. Tras el suceso, el director del servicio secreto compareció ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes para responder a preguntas de urgente preocupación sobre el fallo operativo de seguridad en el meeting de Trump. Kim Cheatle declaró: «Como directora del servicio secreto, asumo toda la responsabilidad por cualquier fallo de seguridad. Estamos cooperando plenamente con las investigaciones en curso. Debemos aprender lo que ocurrió». Añadió que se aseguraría de que la historia no se repitiera bajo su mandato. ¿Quién es el máximo responsable de que esto haya sucedido? Lo que diría es que el servicio secreto es responsable de la protección del expresidente. Así que la responsabilidad es suya, la responsabilidad es mía. Soy la directora del servicio secreto.
Las críticas no cesaron. Chittle siguió enfrentándose a las críticas de legisladores y personalidades de los medios de comunicación. A raíz de las críticas recibidas tras el fallo operativo más importante, el director Chittle dimitió como director del servicio secreto. En el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Chittle tuvo que hacer frente a críticas latentes por su enfoque de la seguridad en el meeting y su posterior incapacidad para responder a preguntas importantes. ¿Por qué Crooks disparó contra Donald Trump? El FBI dijo a los legisladores que el motivo de Crooks es indefinido. Sin embargo, el historial de búsqueda de su teléfono deja algunas pistas. Parece que Thomas Crooks se inspiró en tiradores en masa y asesinatos de alto perfil. La investigación del historial de búsqueda del móvil de Crooks reveló la foto de Ethan Crumbley en el teléfono de Thomas Crooks. Parece que Thomas Crooks había estado investigando sobre el tirador de la escuela Oxford y la implicación de sus padres, la precisión del tiroteo y el motivo. Los investigadores creen que Thomas Crooks se inspira mucho en el espantoso e inolvidable ataque del Instituto Oxford. El director del FBI, Christopher Wray, hizo un descubrimiento impactante. Dijo a los legisladores que, si bien muchas preguntas siguen sin respuesta, un análisis de un ordenador portátil conectado a Thomas Crooks revela que Thomas, el presunto asesino de Trump, estaba obsesionado con figuras de alto perfil. Al parecer, Crooks buscó información sobre el asesinato en 1963 del entonces presidente estadounidense John F. Kennedy, a manos del pistolero solitario Lee Harvey Oswald. El 6 de julio hizo una búsqueda en Google sobre, cito, ¿a qué distancia estaba Oswald de Kennedy? El director añadió que el descubrimiento es significativo para el estado mental de Crooks, dado que se inscribió en el meeting de Butler el mismo día que hizo la búsqueda sobre el asesinato de Kennedy. A este respecto, la fiscal del condado de Oakland, Karen McDonald, que acusó a los Crumbleys, advirtió contra la utilización de los nombres y rostros de los tiradores, ya que les otorgaría la notoriedad que buscan. Afirmó el hecho obvio de que los tiradores en masa siempre investigan a tiradores en masa anteriores como fuente de inspiración, según sus palabras. Es una de las razones por las que es tan importante no utilizar repetidamente el nombre del tirador o su foto cuando se trata de casos tan delicados. A medida que avanza la investigación, las teorías de la conspiración empiezan a ocupar titulares. La extraña afiliación política de Crooks hace saltar las alarmas sobre su móvil. Algunos dicen que actuaba para los demócratas, mientras que otros aluden a un apoyo externo para su audaz movimiento. Al principio de la investigación, se informó de que el joven Thomas Crooks tenía un turbio historial político. Después de que el FBI identificara y confirmara que el posible asesino de Donald Trump era Thomas Michael Crooks, los medios de comunicación se apresuraron a escanear los registros públicos e informaron de que Thomas Crooks, de Bethel Park, era un republicano registrado que, en un sorprendente giro de los acontecimientos, donó $15 a través de ActBlue a una organización dirigida por los demócratas. Thomas Crooks donó a la organización demócrata el 20 de enero de 2021, el mismo día de la toma de posesión del presidente Biden. En ese momento, Crooks solo tenía 17 años y no era elegible para registrarse como republicano, y ciertamente no era elegible para votar en las elecciones de 2020. El Progressive Turnout Project, la organización demócrata a la que Crooks hizo donaciones, ganó millones de dólares ese año. Mientras seguían buscando un motivo para el intento de asesinato de Trump, los investigadores encontraron una serie de cuentas bancarias en el extranjero vinculadas a Thomas Crooks. Las cuentas rastreadas en bancos de Suiza, Singapur y las Islas Caimán supuestamente poseen una suma de 1,5 millones de dólares. Este nuevo detalle hizo surgir de inmediato una nueva sospecha de que Thomas Crooks podría haber estado implicado en algunas actividades ilícitas, financiando potencialmente su traicionera acción. Todavía se está llevando a cabo una investigación para determinar el nivel de conexión entre las cuentas y el intento de asesinato. Si te gusta este vídeo, haz clic en el enlace que aparece en tu tarjeta ahora mismo para ver más vídeos.